6 puntos del acuerdo de paz, importancia e implicaciones de los mismos. Retomando los 6 puntos establecidos en el año 2016 para la firma de los acuerdos de paz por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, se desarrolla lo siguiente. El primero, desarrollo agrario integral. Este establecía, en resumen, que el 50% de los campesinos podría superar la situación de pobreza de a 10 años en la implementación de los acuerdos, en donde tendrían acceso a redes eléctricas, a riegos y drenajes eléctricos, al agua potable constante, al acceso constante también de las redes inalámbricas de internet. Para esto tendrían que tener tierras. Acá se resalta la importancia económica de lo que ha sido la tierra en los últimos 80 años. Desde la revolución de la marcha de López Michelsen, quien estableció la función social de la propiedad, este es centro de disputas por la acumulación indebida y adjudicación y despojo. Entonces, en este punto exacto, no solo a las FARC les interesaba cuál iba a ser el programa de acceso a la tierra, sino a toda la sociedad colombiana. De este modo tendrían la oportunidad de reclamar lo que en algún momento les fue quitado por actores armados. La pregunta acá es, ¿a qué tierra nos referimos? Fácil decir, aquella que es rentable. Pero no se debe olvidar que cientos de hectáreas son territorios sagrados de importancia cultural o simplemente valía turística. Se encuentran hoy en manos de propietarios de mala fe, que pudieron o no adquirirla mediante comisión de otros delitos. Esto nos deja pensar sobre el desarrollo del primer punto. Vamos con el segundo, que es la participación política. Durante el gobierno de Santos II, se establece y adjudica una personería jurídica a las FARC y esto triunfa. Hay un partido político. Entonces, por esta razón el gobierno pretendía vincular a los actores armados como sujetos políticos. Recuerda un poco la constituyente de 1991, cuando se quiso involucrar a todos los colombianos sin distinción alguna con la idea de zanjar viejas rivalidades. En este caso, lo que se pretende esclarecer es las responsabilidades de delitos y finalmente asegurar las condiciones de no repetición al alejar a los nuevos ciudadanos de las armas. Nuevos ciudadanos debido a que en Bogotá, tras la firma del acuerdo, se les expide cédula de ciudadanía a los integrantes de la cúpula de las FARC. Vamos al tercer punto, que sería el fin del conflicto. Este requería de la dejación de armas, de accesos a oportunidades laborales, a cedulización como se mencionó antes, y a la participación política a través del voto. Entonces, esto más que un punto de negociación era la consecuencia lógica del accionar diplomático de ambas partes. Sin embargo, ¿se puede asegurar que el conflicto terminó? Recientemente hemos sido advertidos sobre el posible resurgimiento de los mal llamados falsos positivos. Vemos que la guerrilla del ELN y disidencias guerrilleras aún continúan su accionar delictivo. Pero para entender esto en un contexto urbano, basta con mencionar que el conflicto sigue vivo cuando la corrupción continúa. Por ejemplo, senadores que adquieren terrenos baldíos con mucha facilidad. La pregunta es, ¿en qué se diferencia el robo a el despojo de tierras que ha ocurrido durante buena parte del siglo XX? Antes de pasar al cuarto punto, sigamos acá. Debemos hacer la siguiente anotación. Es la voluntad política de no solo el oficialismo, sino de todos los matices ideológicos los que darán forma a los acuerdos. De nada nos sirve haber elevado un acuerdo a rango de ley y al rango de acuerdo internacional si continuamos justificando conductas como el robo. En el cuarto punto era la solución a las drogas ilícitas, en donde se pretendía dar incentivos económicos a los campesinos para la transformación de tierras y a través de la salud pública evitar y hacer una concientización sobre el uso de drogas. Pero resulta que los incentivos económicos para los campesinos, que en su mayoría siguen voluntariamente cultivando drogas ilícitas, se pretendía dar
periódicamente. Lo que sucede con ese dinero es que se vuelve dinero de bolsillo. Lo gastan fácilmente y no tienen la capacidad o no adquieren el dinero suficiente para hacer inversiones en ganado o en sembrado de otro tipo, por lo cual se vuelve imposible debido a medios económicos hacer el cambio completamente del terreno y de los cultivos. En este punto se debe sumar la ya conocida y despreciable intervención estadounidense, no porque sea una potencia del mundo, sino porque han demostrado sucesivamente el fracaso de la lucha contra las drogas. Solo un año después de la firma del acuerdo, el gobierno de Canadá anunciaba el manejo y control de las drogas ilícitas con fines terapéuticos, un negocio bastante lucrativo en cabeza del Estado, que bien podría servir para financiar otros proyectos de impacto social. Vamos al quinto punto, la reparación de las víctimas. Esto era la convivencia, la reconciliación y el apoyo económico a las mismas, la reparación de bienes. Pero la opinión personal acá caerá por error. Son millones de personas que se identifican como víctimas del conflicto armado y que aunque no han encontrado una debida respuesta, hay diferentes puntos a tratar. El primero es que algunos colectivos se contentan con la reparación simbólica que se ha hecho hasta el momento. Esto involucra actos de perdón, de acción cultural en los territorios. Otros reclaman simplemente la judicialización y otros prefieren callar. Lo cierto es que el acuerdo busca la verdad sobre lo ocurrido y manera conjunta de participación política quiere garantizar la no repetición. Pero, pregunta, ¿han visto alguna víctima en un cargo de elección popular? La respuesta es clara y concisa, no. Pese a esto, muchos sectores que muestran partidarios de la paz no quieren que su poder decisivo se vea afectado. Esto involucra el poder dentro del Congreso de la República, el rol que cumple las altas cortes o simplemente obedece a un tema de élites. Finalmente, el sexto punto, implementación, verificación y refrendación. Aquí se pretende que un espacio en donde 3 actores de las FARC y 3 actores del gobierno nacional entren en convergencia para esclarecer en 23 zonas colombianas en donde no podrán entrar civiles, pero sí 60 actores tendrán tareas directas con el acuerdo de paz, refrendar absolutamente todo y manejar los dineros que se pretenden tanto de organizaciones internacionales como de entes privados como las mismas del gobierno nacional para poder desarrollar efectivamente el acuerdo de paz. Aquí se hizo parte del accionar político después de la derrota en el plebiscito y la refrendación en el Congreso. El acuerdo ha sufrido varios tropiezos hasta el momento. Hace falta mucha voluntad política para su debido ejercicio, no por nosotros, sino por quienes sufrieron de primera mano. Este es el principio de solidaridad. El pensamiento en nosotros debemos hacerlo para asegurar un estado de paz y asimismo el poder sentirnos orgullosos del estado en el que vivimos. ¿Qué hace falta? Voluntad política para poder desarrollar efectivamente lo que se pretende con el acuerdo.